vamos con nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Javier Chirinos, uno de los futbolistas más distinguidos que hemos tenido, que ha tenido nuestro fútbol y que le ha tocado también aparecer en lo que corresponde a la palestra de futbolistas destacados, porque en verdad ha sido un destacado futbolista y junto a otros futbolistas se distinguió. Recordemos que eran los tiempos en los que queríamos llegar a un mundial, ¿no? Hizo duras peleas, estuvo en el año de 1986, justamente cuando Perú intentaba llegar a ese mundial y estuvo a escasos minutos de conseguirlo, y de haberlo conseguido en aquel entonces también Argentina hubiese quedado en el camino y no hubiese sido campeón del mundo, porque en ese año fue campeón del mundo Argentina con Diego Armando Maradona Franco. Pero vamos a presentar a nuestro invitado especial, Javier Chirinos. ¿Cómo le va, Javier? Buenas tardes, bienvenido a las ondas de Radio Fórmula 97.1 de la FM en Arequipa. La nueva voz de Arequipa es Radio Fórmula 97.1 de la FM. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, Oscar. Contento de poder dirigir la palabra a todos tus oyentes de Radio Fórmula y saludando a todos los habitantes de la Ciudad Blanca. Muy bien, Javier. Aquí se le recuerda clarito, y como para decir de que también ha sido uno de los futbolistas que ha cogido siempre con mucho cariño en Arequipa. Claro, no pudo venir a jugar al Melgar porque estaba jugando en equipos de la capital de la República, más precisamente en Universitario de Deportes, el club que también, si no me equivoco, lo lanzó a la fama y repito, ha sido uno de los futbolistas más distinguidos cuando aparecieron unos excelentes futbolistas en general, pero entre los defensas era Javier Chirinos uno de esos jugadores que estaba equipado físicamente bien, es decir, de una manera tal que se veía en él, como en otros compañeros de su promoción, bueno, se veía a los futbolistas ideales, a los atletas ideales, como dirían en Brasil, Javier. Bueno, sí, yo gracias a Dios, siempre agradecido a Dios y al fútbol por haberme permitido jugar 15 años fútbol en una época donde habían jugadores importantes, jugadores cracks, y tuve la satisfacción de poder compartir con muchos de ellos que venían de mundiales anteriores del 82, del 78. Muchos de ellos ya terminaban su campaña futbolística en los 85, 86, donde tuve esa satisfacción de integrar esa selección que no tuvimos la suerte de poder clasificar al Mundial del 86, ¿no? Pero se estuvo a un tris, ¿verdad, Javier? En aquel partido que se jugó en en Buenos Aires, en la cancha del estadio de River Plate, donde todo parecía indicar que Argentina iba a ganar fácil el partido, pero no fue así. Definitivamente fue dificilísimo para los dirigidos por Bilardo. En ese entonces no podían realmente con Perú, solo llegó la definición sobre ya el momento en donde estiraba el partido, Javier. Sí, es verdad. Como te decía hace un momento, la generación de esa época, habían futbolistas peruanos que venían de jugar en el extranjero, venían de participar en 2 mundiales anteriores, y eran jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad, ¿no? Fue un partido muy duro, un partido difícil, y lamentablemente pues sufrimos el empate faltando pocos minutos para el final, y nosotros necesitábamos pues el triunfo para poder pasar con mejor puntaje que Argentina, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué jugadores teníamos, Era injusto que nos quedásemos porque al final no quedó otro remedio, ¿no? Ante el resultado que se dio en aquel partido. Pero en líneas generales, el fútbol peruano siempre ha tenido una muy buena producción de valores de talentos para el fútbol, ¿no? Y yo no sé qué es lo que pasó en ese tiempo y que no se lograba la clasificación. Hoy podemos aceptar de repente porque en verdad no hay los futbolistas de aquellos tiempos. Por ejemplo, en el tiempo que apareció Javier Chirinos, coincidió con unos enormes jugadores de su misma promoción, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de jugadores
más o menos contemporáneos, digo, no estamos diciendo que nacieron en el mismo año. Pedro Perico Requena era un jugador excelente en ese tiempo, para citar solamente un ejemplo, ¿no, Javier? Sí, por supuesto, Pedro, pues un jugador de mucha calidad que en su momento fue elegido hasta en 2 o 3 ocasiones como el jugador fair play, ¿no? Que siendo zaguero central era uno de los pocos que no hacía mucho foul, ¿no? Era un jugador muy importante en los equipos que jugó. Yo tuve la suerte de jugar con él en Universitario y en la selección, así que hemos compartido muy buenos momentos con Pedro. Sé que está en Arequipa, que ya se quedó radicando allá con su familia, así que si hay oportunidad, un abrazo grande para él, ¿no? No, de hecho, con un poco de suerte nos está escuchando justamente en el trabajo que él tiene día a día en la Universidad Nacional de San Agustín. Pero hubo otros jugadores que destacaron, a ver si lo cita Javier, porque con ellos compartió también en su club, en Universitario de Deportes. Qué gente que apareció en ese tiempo, y si a eso sumamos a los experimentados que venían, como ya lo dijo Javier, de 2 mundiales atrás, del 82, del 78, definitivamente, bueno, teníamos realmente gente muy buena para el fútbol. Ahora se puede aceptar de repente, y de hecho de que así lo ha sentido la gente en el Perú, una eliminación que ni siquiera ha habido de repente un poquito para jugarse la suerte e ir a lo que es la repesca, Javier. Sí, lamentable, ¿no? Aparentemente estábamos en un buen momento futbolístico a nivel de selección. La posibilidad era grande porque eran prácticamente 7, era quedar solamente tres equipos de selección fuera. De los 7 había posibilidades de clasificar hasta 7º, y no se dio, no se dio por diferentes motivos. Lamentable de que no, digamos, cada vez que empezamos una campaña con un entrenador es cambiado, y eso pues dificulta mucho el que sea un trabajo efectivo, ya sea cualquier tipo de comando técnico, ¿no? Y después de mucho tiempo se había optado por un comando técnico peruano, y que lamentablemente no lo pudimos mantener, digamos, ¿no? Claro que sí. Javier, ¿hincha de qué club? De la U, imagino yo. ¿Con qué jugadores coincidió en esa su aparición en el fútbol, con muy buenos dotes de gran futbolista, como han sido los que en ese tiempo integraban Universitario, el cuadro que siempre ha sabido representar en gran forma al fútbol peruano a nivel de Copa Libertadores? Sí, yo soy hincha de Universitario de siempre. Hemos coincidido con jugadores muy valiosos en la U. Yo he coincidido con Percy Rojas, con Oblitas, con Ramón Quiroga, con Samuel Eugenio, con Eduardo Malásquez, Pedro Requena, con Martín Dufó, con Freddy Ternero, jugadores muy importantes, con Leo Rojas, con Jaime Drago, con Eduardo Rey Muñoz, con Miguel Seminario, con Juan Caballero, muchos jugadores, Víctor Hurtado, es decir, jugadores de gran nivel, pues que en su momento también destacaron en los equipos que estuvieron, y después pasaron a Universitario, y también coincidieron en la selección, ¿no? Así que sí, es verdad, yo, como decía, he tenido la suerte de jugar con jugadores muy importantes, ¿no? A nivel de selección he coincidido con Patrulla Barbadío, con el mismo Carlos Oblitas, con Panadero Díaz, con Mongo Lachechea, con Guillermo La Rosa, con César Cueto, con José Velázquez. Entonces, había pues una competencia para poder jugar en ese muy brava, muy grande, ¿no? Y bueno, yo era, digamos, venía con menos edad que los que te he mencionado, y entonces, lógicamente, yo me sentía feliz de poder estar en una selección de tan buenos jugadores, ¿no? De tanta calidad. Y bueno, Javier,
Martín Dufo, debe ser el jugador que más o menos se aproxima a su edad, ¿no? Porque Sí, por sí, ese tiempo, van más o menos con Leo Rojas, con Pedro Requena, ajá, somos más o menos contemporáneos, ¿no? sí, y qué estatura, ¿no? La mayoría de los jugadores tenían muy buena estatura, que es hoy predominante en el fútbol, ¿no? Sí, es verdad, coincidimos en esa selección y había jugadores de mucha estatura, ¿no? De encima del 1,80 m, la gran mayoría, ¿no? Entonces, sí, lógicamente eso ayuda también en el fútbol, la estatura, el, el somatotipo, como se le llama, ¿no? Definitivamente ayuda en la competencia internacional. Muy bien, y en otros clubes habían jugadores también de vuestra edad, enormes realmente. Yo no concibo yo, cómo es que chicos como ustedes en ese tiempo que se distinguían en el fútbol con todo lo que tenía que tener un ser humano para jugar y triunfar en el fútbol, de que no se fueran al extranjero por lo menos un grupo de 6 a 7 jugadores, digo, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que en ese momento había muy pocos representantes de jugadores, ¿no? No había esa cantidad que existe ahora, donde ahora los chicos los ven desde los 12 años, creo yo, y ya tienen representantes, ¿no? En ese momento no había esas transacciones o acuerdos de club a club, que de repente eran más complicados, ¿no? En cambio, ahora cuando hay un representante, pues va corriendo las canchas y va buscando, va tocando puertas para poder promover o promocionar a sus representados, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ese es el problema, me parece, que tuvieron ustedes, porque si no, de lo contrario, pues más de uno se hubiera ido al viejo mundo, porque tenían ustedes todo para triunfar. Me acuerdo de lo tremendos que eran como zagueros, lo vimos jugar varios partidos. En aquel partido, por ejemplo, que definió al Melgar para la Copa Libertadores como acompañante del Sporting Cristal en aquel tiempo, ese partido que lo estábamos viendo con Óscar Artacho Morgado, nuestro Ah, maestro, ahí en la cancha del sí. Estadio Nacional, en donde el burrito Almonte, que hoy vive entre La Habana y Washington, bueno, pues, o Ah. Miami, hizo un gol con el cogote, como decimos aquí, ¿no? Recordamos claramente, todos ustedes estaban en ese tremendo equipo que tenía Universitario de Deportes y Melgar tenían que emplearse pues a fondo, mucho a fondo, para poder conseguir un resultado que a la postre se consiguió y pudo ir una vez más a Copa Libertadores. Sí, claro, eh, antes había un nivel de competencia importante, y como tú dices, había mucha cantidad de jugadores, que es más que no habían tantos jugadores extranjeros en los equipos de ese momento, ¿no? Había muy pocos extranjeros en los equipos, sobre todo, yo me acuerdo jugar en la U 6 años y me he cruzado en el camerín con compañeros de equipo extranjeros, creo yo, tres, y no me acuerdo de más, ¿no? Sí, pues, quiere decir, por un lado, de que le hace mucho bien a veces limitar un poco la cuota o el aporte extranjero al fútbol, ¿no? Para que puedan tener la oportunidad clarita los chicos que van saliendo y se destaquen, ¿no? Y por otro lado, opinan algunos amigos, dicen que le hace bastante bien tener a una buena cantidad de extranjeros. A mí me parece que no, ¿ah? Está bien culantro, pero no tanto. Creo que está bien que por ahí haya un par de repente de extranjeros, no me parece bueno, malo tampoco, tres, pero tres suficientes. Hoy hay hasta medio equipo con eso de la nacionalización, hay medio equipo de extranjeros. Y atención que no estamos en contra de los extranjeros, ¿no? No, no, por supuesto. Este, Hace un par de años, si no me equivoco, el año pasado se hizo un análisis actualmente de los extranjeros que estaban en los diferentes equipos, y hacen una toma de Melgar casualmente, y tenía Melgar en el equipo 7 extranjeros, entre los extranjeros natos y los que se habían nacionalizado, digamos, peruanos, ¿no? Entonces, dice mucho de las grandes posibilidades que tienen muchos extranjeros acá en el país para jugar
en diferentes equipos, no solamente jugadores, sino también comandos técnicos, ¿no? Vemos que a nivel del campeonato profesional, más allá de AK7 en Juan Pablo II, no sé quién más tenga suerte de ser Melgar con Juan Máximo Reynoso que está en Alianza Universidad. Sí, ¿no es cierto? Roberto Mosquera, sí. Y en el Melgar, pues, Juan Máximo. Claro, Reynoso que ha regresado a Melgar, y después no hay más, ¿no? No hay más. Sí, los demás son técnicos extranjeros. Incluso ha llegado al fútbol peruano, sin que esto que vamos a decir signifique que estamos en contra de ellos, ¿no? Incluso ha venido al Perú a dirigir una vez a Comerciantes Unidos. ¿Se acuerda, Javier, seguramente, de Jorge? El apellido, ahorita me voy a acordar, pero ahorita está en un equipo, creo, de la región norte oriental del Perú, el Pampa Viallo, del fútbol argentino. El jugador de fútbol, que juega fútbol. Claro. Claro. Pasó una vez a ser técnico de las divisiones menores en San Lorenzo de Almagro por un caso de emergencia y bueno, pues pasó a ser el DT del primer equipo y de ahí pues, se fue a Bolivia. En Bolivia estuvo dirigiendo y de Bolivia pegó el salto al Perú. Y yo creo que un gran ejemplo de lo que le sucede a comandos técnicos extranjeros lo podemos ver en Sampaoli, ¿no? Que vino al Boys o a Cantolao, si no me equivoco, y posteriormente pues es un entrenador de nivel internacional, ¿no? Claro. Ha estado en Europa, en España. Con muchos pergaminos clasificando a selecciones quiere decir que lógicamente hay comandos técnicos extranjeros que vienen y hacen una trayectoria importante en su carrera como entrenador, ¿no? Y de algún modo, lógicamente ya es una exageración en lo que sucede ahora en el Perú con tanto comando técnico extranjero, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cuándo sentaremos las bases, Javier, en constituir verdaderas instituciones del fútbol, ¿no? Para el fútbol. Yo digo, por ejemplo, la mayoría de clubes son clubes de camisetas, nada más. No hay pocas instituciones que tienen su propia infraestructura. Entonces, esos clubes que tienen su infraestructura propia, definitivamente les permite formar a niños, a chicos, que luego se van convirtiendo en juveniles y terminan siendo promovidos al primer equipo. Eso está pasando ya algún tiempo en Alianza, en la U, en el Sporting Cristal. Y bueno, ahora último también en Melgar. Desde luego es una cosa que hay que destacar en lo del Melgar, que ha pasado a tener un dueño en buena cuenta, porque ya no tiene lo que antes tradicionalmente se conocía como la directiva, ¿no? Y hoy tiene lo que tiene, una infraestructura que ayuda hartamente y todavía eso no es todo. Se piensa de que eso va a ir creciendo y está bien. Yo creo que las instituciones del fútbol en el Perú, para que sean verdaderas instituciones del fútbol profesional, bueno, tienen que contar pues con una muy buena infraestructura y es posible también, de ser posible, un estadio, ¿no? Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Que todas las instituciones deportivas del país tengan esa estructura de todos las divisiones menores para que surjan jugadores jóvenes. Pero bueno, es muy difícil conseguir eso, ¿no? Los equipos de provincia, con pocas excepciones, me hablas ahora de Melgar, Vallejo, que tiene muy buena infraestructura, y después, bueno, es muy difícil encontrar que todos los equipos provincianos tengan ese tipo de infraestructura, inclusive acá en Lima tampoco los tienen, digamos, la infraestructura adecuada como para poder formar adecuadamente jugadores de fútbol, ¿no? Sí, y alguna institución por ahí que parecía iba a ser el ejemplo para especialmente los clubes que no tienen hoy ni siquiera una canchita de fulbito, fue la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Qué lamentable que ya no esté en la máxima categoría. Sí, claro. Porque sí, puso un ejemplo, ¿no, Javier? Sí, claro, San Martín fue un ejemplo de apostar por la gente joven, ¿no? En muchas ocasiones tuvo equipos, o mejor dicho, jugadores muy jóvenes en su plantilla profesional, y eso
se hicieron conocidos. Muchos de ellos ahora están jugando en equipos diferentes del país, ¿no? Sí, así es. Bueno, algún día cambiará todo esto, no hay que ser tampoco pesimistas. En este caso, esperemos que dentro de poco cambie la dirección en la Federación Peruana de Fútbol, porque ahí está, parece, enquistado el problema. Y algún día que cambie todo y que se haga una reestructuración total del fútbol, de repente se puede bajar a un número menor de clubes para hacer la liga máxima profesional, pero que todas esas instituciones apunten a tener su propia infraestructura y se convierta pues en verdaderas instituciones del fútbol profesional. Ojalá que pueda ser. Eso sería pues fabuloso, ¿no? Porque eso haría de que los torneos de profesionales y juveniles en el país alcancen un nivel importante, ¿no? Que es lo que todos quisiéramos. Así es, Javier. Y Javier, ¿cuántos goles ha marcado? Porque de hecho que los ha convertido, ¿no? Con esa estatura, con subir a cabecear en el área contraria. De hecho de que más de un gol ha tenido que marcar Javier. Bueno, en verdad, muy pocos goles convertí a nivel profesional. No estoy seguro cuántos habré hecho, pero goles no tenía esa opción que puede tener otro tipo de jugadores, ¿no? Hemos conocido a jugadores que han hecho muy pocos goles defendiendo, pero los han hecho. Y ojalá que recordemos en algún momento de esta entrevista algún gol para intentar reproducirlo aquí en los estudios de Radio Fórmula 97.1 de la FM y en los 900 de la AM. Estamos con Javier Chirinos, distinguido futbolista de nuestra patria. Estamos con él, pero también vamos a conectarnos con Juan Aurelio Martín Caballero Lora, que ha sido, además de esa misma promoción de futbolista, yo recuerdo un poquito, por ahí no creo que me engañe la memoria, pero por ahí van en edad. ¿Qué tal, Juan Aurelio Martín Caballero Lora? Buenas tardes, estamos con Javier Chirinos. Buenas tardes, qué gusto, Fórmula. Después de tiempo con Javier, y es cierto, estamos en edades casi, solamente le llevo unos 3, 4 añitos, creo, nada más. Javier, un abrazo. Un abrazo, Juan, ¿cómo estás? Ya hemos tenido la oportunidad, no hace mucho tiempo, de vernos en Trujillo, haber compartido un buen momento allá en tu ciudad, y Uy, se está yendo la señal. Se está yendo la señal de Javier. Pero, no te creo, ¿no me escucharon? No, Javier, no. Bueno, ahora sí. Una parte que que nos hemos visto en Trujillo y por ahí ya se fue la señal. Sí. Ahora. Sí, escuchamos, Javier. Adelante, Javier. Decía a Juan que habíamos compartido hace poco tiempo en Trujillo. Uy, se está cortando. Pero, a ver, de repente es asunto de moverse hacia un ladito, Javier, y esto seguramente va a mejorar. A ver. ¿Algo me escuchan? Ahora, Javier, ahora sí. Vamos, Javier. ¿Sí? Sí, Javier, sí. Ya, acá está, ya, listo. Bueno, sí, un saludo, Juan. Siempre es grato compartir con buenos amigos del fútbol como Juan Caballero, que hemos compartido selección y universitario también. Es verdad que le lleva a Javier 4 añitos, ha dicho Juan Aurelio Martín Caballero Lora. Por ahí vamos, no, por ahí vamos. Al revés, yo le llevo. Fórmula. Yo tengo 69, Javier debe tener 65, 66 por ahí. 65. Perfecto, no te digo. Javier era uno de los... Debutamos juntos casi, pero él era chiquillo, pues. Ahora ya te empaté, ya estamos cerca. Así es.
¿Y qué tal? Juan Aurelio Martín Caballero Lora, desde la hermosa ciudad de Trujillo, hablándonos y hablándole también a Javier Chirinos. En esa época teníamos futbolistas en todos los puestos, ¿ah? Y también arqueros, es decir, estábamos súper archi contentos por la cantidad y calidad al mismo tiempo de futbolistas que teníamos. Estábamos hablando con Javier, que era increíble cómo no fuimos en esos años a un mundial de fútbol con tremenda playa de jugadores. Bueno, así es. Yo creo que vivimos una época dorada del fútbol. El 82 se fue al mundial, ¿no? El 85 para mí fue una de las grandes selecciones que tuvimos. Lamentablemente ese empujón que le dieron justo a Javier, que nos hicieron un gol que en realidad les dio cobrar falta, ¿no? Nos metieron con todo el arco y ahí, bueno, se nos fue la clasificación. Tremendo equipo. Sí, es verdad, era como le comentaba Oscar, yo me felicito de haber tenido la oportunidad de jugar con tantos cracks. Y yo he tenido la suerte de jugar con una selección de jugadores pues importantísimos para el Perú, y que era muy complicado pues ser titular en esas selecciones, ¿no? Claro. Bueno, Juan Aurelio, está realmente clarito que esto pasa con los grandes países futbolísticamente hablando, ¿no? A veces tienen un grandísimo equipo. A propósito, pasa eso a menudo con Holanda, ¿no, Javier, Juan Aurelio? Sí, es verdad. Holanda siempre te presenta pues unos equipos importantísimos con jugadores de mucha calidad, y no llegan a redondear un buen mundial, o quedan fuera inclusive del mundial en algún momento, ¿no? Entonces a veces pues el fútbol es así, ¿no? Por más jugadores buenos que tengas o equipo que funcione bien, el fútbol te dice hasta aquí llegó esta posibilidad, ¿no? Es así, el fútbol es una competencia también, y a veces no se dan las circunstancias como para ser ganadores, ¿no? Juan. Bueno, Holanda siempre presentó buenos equipos, estuvo cerca de alguna vez, en 2-3 oportunidades jugándose finales. Lamentablemente se le escapó. Tuvo grandes futbolistas, hablando de Johan Cruyff, por citar a uno, pues nada más, ¿no? Pero Holanda siempre fue un equipo que jugaba bien al fútbol. En algún momento se le llamó pues la naranja mecánica, ¿no? Así que en Europa la competencia es muy dura, difícil. Bueno, y volviendo al plano local, Juan Aurelio Martín Caballero Lora, Javier Chirinos, ¿y en qué club estuvieron jugando juntos? Y seguro que ha habido la ocasión para anotar, ¿no? Un defensa y un delantero también letal. Bueno, Juan Caballero pues goleador nato, pues, ¿no? Donde iba metía goles, así que he tenido que correr muchas veces a saludarlo casualmente por haber anotado goles en Universitario, ¿no? Claro. En alguna vez seguramente que lo ha asistido Javier, ¿no? Poniéndole una pelota para que Juan Aurelio marque, ¿o no? En verdad no recuerdo, no recuerdo ese tipo de circunstancias de juego, pero sí me acuerdo de haber felicitado a Juan por los goles que hacía, ¿no? Bueno, Juan Aurelio, ¿cuántos goles ha marcado durante toda su carrera? Digo, más o menos, ¿no? Porque muchos no llevan en cuenta mucho los goles así exactamente, ¿no? Por ahí me estaba diciendo ayer el torito Alejandro Luces, al cual, bueno, lo hemos entrevistado ayer, y junto a él a Pedrito Ruiz, aquel cerebral mediocampista. Torito decía que había marcado en cada club mínimo 10 goles, y sacando cuentas, él pasó en todo caso de los 100 goles, porque decía que en este club, en aquel club, y en todos los clubes marcaba siempre el torito Alejandro Luces. ¿Qué opinan a propósito de Alejandro Torito Luces, que debe estar siguiéndonos allí en Santa, donde vive?
Bueno, en primer lugar, tengo una amistad cercana con Alejandro, ¿no? Yo trabajé en Galvez, trabajamos juntos ahí en Chimbote, tremendo jugador, ha sido goleador, de esos impetuosos que iba, las peleaba todas, y a lo mejor yo igual no tengo la cantidad exacta, pero todavía me imagino que habrá marcado más de 100 goles. Ahorita el equipo que iba siempre estaba pues cerca del gol, así que yo me imagino que habré pasado los 100, ¿no? Nunca he tenido lo que pasa es que he tenido años donde casi no he marcado, y he tenido años, por ejemplo, con Cristal en 2 años y medio, hice 70 goles oficiales, ¿no? Que más o menos esa es la cantidad que hice en Cristal, ¿no? Que fue mi mejor temporada y todo. Viví en la U también con Javier, que fuimos compañeros, y jugué 3-4 partidos nomás. Contra UTC marqué 4 goles en 2 partidos. Contra Bolivia hice como 5 goles en 5 partidos, algo así, ¿no? Porque jugué poco tiempo en la U. Javier no salió al extranjero. Juan Aurelio sí salió, fue a Ecuador a jugar en Ecuador y creo que hasta en Colombia, pero Javier, ¿llegó a jugar en algún club del extranjero? No. Y tremendo jugador, es increíble. No, esa ocasión. No se presentó, y yo creo que lo que faltó fue un representante en ese tiempo, porque los representantes juegan un papel preponderante, son como Pedrito Ruiz, ¿no? Para hacerlos famosos. Sí, claro. En el fútbol argentino, por ejemplo, hasta un jugador de media caña, como dicen, ya tiene su representante, ¿no? Y todo lo dejan al representante, el representante lo marketea y después termina yéndose a jugar hasta Europa. Esas son las cosas que trae de ventaja el tener un representante. Aquí en el Perú, recién he escuchado en estos últimos tiempos, y de la selección que no pudo llegar a jugar, digamos, un mundial directamente, sino que tuvo que entrar a través de un repechaje, ¿no? Que por ahí ya los jugadores decían, hable con mi representante, ¿no? Pero en aquel tiempo, tremendos jugadores, era increíble que no hayan, pues en ese tiempo, por ese tiempo, representantes. Si no, lo contrario, Javier hubiese estado jugando hasta en Europa, qué sé yo, ¿no? Bueno, sí, pues es lo que te comentaba, de que en ese momento había muy pocos representantes y seguramente era más complicado salir al extranjero, ¿no? Así es, Javier. Bueno, a Juan Aurelio Martín Caballero Lora, vamos a decirle muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, una vez más, porque de verdad siempre estamos en contacto con Juan Aurelio Caballero Lora, Juan Aurelio Martín Caballero Lora, el hombre que tiene 3 nombres. Así que un abrazo, Juan Aurelio, que te vaya bien siempre. Lo mismo el agradecimiento del doctor José Corrales Aragón y de toda la familia de Radio Fórmula en los 97.1 de la FM. Muchas gracias, Juan Aurelio. De igual manera, muchas gracias y un abrazo enorme para Javier, que aparte igualmente, de haber sido compañeros, hemos sido buenos amigos. Casi éramos vecinos ahí en Breña, así que nunca me olvido. Y solamente para contar en la cuestión de antes solamente podían jugar 2 extranjeros por equipo y Javier se equivocó de puesto porque que normalmente pues buscan a los delanteros. Pero Javier tenía una clase, una calidad, y como persona no tenía 10 puntos, 11 puntos. Así que un abrazo enorme, Javier. Hasta la próxima. Gracias, Juan, gracias, eres muy generoso con tus palabras. Un abrazo grande, Juan. No, te lo mereces, Javier. Un abrazo. Gracias, Juancito. Un abrazo, maestro. Gracias, Juancito, gracias. Juan Aurelio Martín Caballero Lora. Qué tremendo goleador y un grandísimo amigo. De hecho, de que en la vida debe tener muchísimos amigos como Javier Chirinos. Yo creo que no me va a fallar lo que digo porque es así, ¿no? Un buen tipo realmente, Juan Aurelio Martín Caballero Lora. Bueno, Javier, totalmente. Y si recordamos por ahí un golcito, por ahí, para reverdecer aquellos tiempos y ya sabemos que recordar es volver a vivir. Bueno, definitivamente que, como te decía, no han sido muchos,
pero sí, ahora que me has hecho acordar, le metí un gol a Campana, creo que era el arquero de Melgar. ¿A quién? A Emilio Campana. A Emilio Campana, que lo está escuchando, Javier, lo está escuchando Emilio Campana Pintos. El argentino que ya es ahora arequipeño porque se nacionalizó, se ha quedado a vivir en Arequipa, vive aquí en Arequipa, tiene 2 hijos arequipeños, está casado con una mujer arequipeña, así que enhorabuena decimos nosotros. Y bueno, pues ha estado atajando en un comienzo cuando llegó a Arequipa en el Piérola, el club más popular de Arequipa en esos tiempos. Y de ahí del Piérola, cuando militó en la profesional, pasó al Melgar Fútbol Club, y en el Melgar lo hizo bien porque terminó siendo campeón, justamente campeón del fútbol profesional peruano del año 1981, mi querido Javier. Mira, sí. Bueno, como decía, muy poco, pero yo me acuerdo uno contra Melgar casualmente. ¿Y cómo fue ese gol? ¿Aquí en Arequipa? No, fue... A ver, un poquito como que se está entrecortando, Javier. ¿Nuevamente? Sí. Sí, parece que esto es asunto de moverse, a veces un pequeño girito y se arregla la cosa. A ver si me muevo nuevamente, porque... Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Ya. Ese gol. Y te decía sí, o sea, yo tuve la suerte de jugar 15 años fútbol y mira tú que no he tenido pues ni siquiera la contabilidad de goles porque eran tan pocos que ni me motivaba a hacer eso, ¿no? En otras palabras, ¿no valía la pena? No, ¿qué va? No, el gol siempre es válido en un partido, ya sea que ganes, empates o pierdas, tiene un gol tiene una validez importante, ¿no? Claro que sí. Y ese gol fue marcado en Lima, en un partido entre la U y el Melgar. Melgar, sí, un disparo de media distancia casi de fuera del área y como te decía, le pegué, le encontré la pelota de arriba y le pegué de izquierda y la pelota se metió por un poste, ¿no? ¿Y quién le pasó la pelota, Javier? Ni me acuerdo. ¿En ese ¿Qué tiempo? circunstancia? De repente un rechazo, encontré la pelota ahí que venía. No recuerdo. Circunstancias, detalles de la jugada, no me acuerdo. A ver, bueno, pues vamos a imaginarnos que así fue y así aconteció para ese gol marcado por Javier Chirinos frente a Melgar en un partido que se juega en Lima, en la capital de la República. Universitario de Deportes y Melgar Fútbol Club de Arequipa. Allí está la pelota en poder del Melgar Fútbol Club, pero la va a perder, la perdió, la tomó Javier Chirinos, va en función de ataque Javier, está lejos del marco, pero va a probar, Javier tiró, ¡gol! ¡De Universitario de Deportes! ¡Javier Chirinos! Fabuloso, es verdad. Muchas gracias por rememorar esas situaciones de que el gol pues siempre es una alegría en un campo de fútbol, ¿no? Es la máxima alegría en un campo de fútbol y si a través del gol viene el triunfo, con mayor razón, ¿no? Claro que sí. Y bueno, nosotros nos dimos el gustito más o menos imaginándonos lo que pudo haber sucedido en aquel momento cuando Javier Chirinos le marcó un gol a Emilio Campana Pintos, el arquero argentino que ya es arequipeño, como hemos dicho. Bueno, ¿y ese partido terminó cómo? Ganamos, 2-1 creo que ganamos ese partido. Buenos partidos protagonizaban la U y Melgar, siempre aquí en Arequipa. Yo me acuerdo
estaba de comercialista en un partido que jugó el Melgar frente a Universitario, que tenía Osvaldo Cachito Ramírez, a JJ Muñante, Héctor Chumpitá, es decir, a una playa de jugadores, Roberto Chale. Qué tremendo equipo que tenía la U. Y jugaron aquí en Arequipa, en el estadio, en el viejo estadio Melgar. Y Artacho estaba en el relato, me acuerdo, dijo: ese gol de Luis Fernando Bastidas merece un marco con el Misti de fondo, dijo Artacho. Es que de verdad, lo crucificó a Humberto Horacio Ballesteros en el arco norte de la cancha del viejo estadio Melgar. Allí lo crucificó en 2 oportunidades, y desde un ángulo bastante difícil, pero el argentino Luis Fernando Bastida era terrible. Realmente cuando tenía la pelota no perdonaba. No sé si lo vio jugar, sí, seguramente que sí, Javier. A ver, no recuerdo, pero seguramente, ¿no? Seguramente, a ver, han pasado tantos años y tantos equipos que hemos enfrentado y que lógicamente muchas veces no tenemos el recuerdo de todos los nombres y los jugadores, ¿no? Claro. En ese tiempo vino con otro argentino, Víctor Hugo Romerito, y también jugó un grandazo, el goleador argentino Antonio Gómez, ¿no? Que fue un tridente, pero formidable, me acuerdo, con Solís Sánchez, que eran los aleros, y que metían centro y centro, pues, y allí le hicieron muy famoso a Antonio Gómez. Bueno, Javier, tenemos a Pedro Perico Requena Secada, que fue compañero suyo en varias ocasiones, ¿no? Otro jugador de tanto talento que tuvimos en nuestro fútbol, que tenemos, yo digo, porque ahí está presente Pedro Perico Requena Secada, y como decía Javier, ya se quedó a vivir en Arequipa, sí, efectivamente aquí está viviendo a las faldas del volcán Misti. ¿Qué tal, Pedro Perico Requena Secada? Buenas tardes de nuevo en Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM para charlar un poquitín con Javier Chirinos. Bueno, un saludo cordial para todos. Bueno, una vez más participando pues del programa. Saludar a Javier, que hace bastante tiempo no nos vemos, pero siempre queda el recuerdo de lo que nos tocó pasar, nos tocó vivir, y lógicamente pues siempre tenemos un muy buen concepto de parte de nosotros, de nuestra familia, hacia él y hacia su familia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto escucharte. Sabemos pues que estás ahí ya en Arequipa hace mucho tiempo y siempre vinculado al fútbol de menores. Nos has invitado a través de los torneos que organizas ahí en Arequipa, universitario en menores, y bueno, te han ido a visitar algunos equipos de acá de universitario, que me da mucho gusto escucharte, saber de ti. Un saludo para toda tu familia, Pedro. Bueno, de igual manera, Javier, qué gusto escucharte, de verdad que muy contento con esto. Sigo manifestando de que el programa de Fórmula está muy interesante con el tema de invitar, ¿no? a jugadores que han pasado por distintos equipos y muchos también por selección. Tenerlos en cuenta, ¿no? Y bueno, el hecho de poder conversar con algunos otros compañeros y contar algunas anécdotas, lógicamente que eso es muy grato para cada uno de nosotros. Sí, es verdad, Pedro. Nosotros coincidimos pues en universitario y en las elecciones, y había que hacer competencia contigo, pero, compadre, ¿quién iba a ser titular? Sí, pues, ¿no? Sí, claro, o sea, tanto así ya que me tuve que ir a la media cancha, que ahí tenía, creo, más posibilidades para jugar. Bueno, pero tú siempre has tenido buena participación, ya sea de zaguero como de mediocampista. La verdad que reúnes o has reunido muchas buenas condiciones como para poder destacar, como lo has hecho, ¿no? Así es que de verdad que contento yo de haber sido compañero tuyo en un equipo tan importante como es la U. Es verdad, siempre es grato, Pedro, el haber participado en un equipo de muy buenos jugadores, ¿no? Un equipo
popular del Perú, de Lima, ¿no? Siempre hay que hacer buenas campañas para poderse mantener dentro de la institución, y eso pues se logró con jugadores de tu categoría, y que tuvimos la suerte de alternar con otros compañeros de muy buena calidad y que permitieron que Universitario siempre esté presente en Copa Libertadores en esos tiempos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? La exigencia de lo que es jugar en Universitario, lógicamente que es grande, y lógicamente pues que habría que hacer buenas campañas para poder sostenerse en el equipo, ¿no? Y brindarle a una hinchada tan grande como la que tiene la U, resultados que ellos siempre están interesados en que el club consiga, ¿no? Y lógicamente que son los futbolistas los que al final determinan los resultados de una campaña. Sí, claro, y yo siempre digo, siempre he manifestado acá, inclusive con Oscar, que estábamos conversando sobre fútbol, de que yo he tenido la suerte de haber alternado en una selección de grandes jugadores, de muy buenos compañeros de fútbol, de jugadores muy destacados, que inclusive ya venían de otros mundiales, ¿no? Y que nosotros nos acoplamos de alguna manera a esa selección de grandes figuras, ¿no? Éramos, digamos, la generación que tenía y junto a ti, a Leo Rojas, al Franco Márquez, pudimos alternar una selección de jugadores grandísimos. Bueno, un poquito que está fallando de nuevo. A ver, una movidita más, la última de repente, mi querido Javier Chirinos. ¿Así? Sin embargo, yo creo que el mejor momento, no sé, es mi criterio. Les digo tanto a Pedro Perico Requena Secada como a Javier Chirinos que creo el mejor momento que han tenido ustedes como futbolistas, sin lugar a dudas, creo, ha sido esa eliminatoria donde estuvo Perú a punto de anotarse y a punto también de eliminar otra vez a la Argentina. Sí, un momento de elección. A ver, de nuevo se está entrecortando, Javier. Pedro Perico, yo creo que bueno, ese momento ha sido el más importante. Nos tocó participar de esa selección. Bueno, lamentablemente yo tuve una lesión que no me permitió continuar. Empezamos nosotros siendo titulares en Colombia, que fue el primer partido que se hizo en ese proceso eliminatorio. Después volvimos a jugar en el repechaje con Chile, que bueno, lamentablemente no nos fue bien, porque ahí creo que hubiera sido la chance por la cual Perú debió haber ido a ese mundial, porque realmente teníamos un muy buen equipo, un equipo con grandes figuras del fútbol peruano, ¿no? Y de verdad que creo que nos dolió muchísimo, ¿no? El no ir a ese mundial, a pesar del poderío que tenía Perú en ese momento. Yo creo que los que más sintieron, sin ninguna duda, son ustedes, ¿no? Como futbolistas con tremendo talento, con tremenda calidad, y que no hayan podido ir a un mundial en ese tiempo teniendo todas las condiciones, ¿no? Porque una selección de ese nivel era increíble realmente, Pedro Perico y Javier. Sí, ¿ahora me escuchas? No. Sí, Javier, sí, te escuchamos. Sí, decía que coincido con Pedro, ¿no? En el sentido de que era una selección con muchas figuras. Nosotros éramos la generación joven en ese momento que nos acoplamos un poco a esa selección. Alternábamos, no éramos titulares. En el caso de Pedro sí, porque jugó partido de titular. Yo también tuve un par de partidos de titular, casualmente porque Pedro dejó ese lugar por lesión. Jugué en San Cristóbal un partido de titular que ganamos 1-0. Jugué el partido con Colombia acá en Lima, empatamos 0-0. Entonces, sí, pues alternábamos, no éramos titulares indiscutibles, pero teníamos esa posibilidad de alternar con jugadores importantes, ¿no? Así es. Bueno, pues nosotros encantadísimos de tener a dos excelentes futbolistas a los cuales siempre consideraremos, y la afición también, de seguro, por eso los recuerda con tanto cariño, a pesar, digamos, de todo lo que ha pasado, pero
además sabedores pues de que entregaron ustedes todo lo mejor de ustedes para lograr los objetivos, pero no se dieron. A veces eso pasa también en la vida en general, ¿no? Así que muchas gracias, mi querido Pedro Perico Requena Secada, que le vaya bien siempre en la escuela de fútbol que dirige y por supuesto en sus labores del día a día en la Universidad Nacional de San Agustín. Le mandamos un abrazo, Pedro Perico Requena Secada, gracias. No, las gracias a ustedes por invitarme, saludar una vez más a Javier, ¿no? Hacer extensivo toda la familia de nosotros, ¿no? Hacia tu familia, y bueno, ya estaremos por Lima para podernos encontrar y conversar un poquito de forma personal. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro Perico. Muy amable, Pedro. Igualmente saludos para ti y para toda tu familia. Un abrazo grande. Gracias. Bien. Seguramente que Pedro Perico Requena Secada ha sido uno de los mejores amigos con los cuales de repente hasta ha compartido habitación en los tiempos de concentración, ¿no, Javier? Y a ver, en la U, que yo me acuerde, compartí habitación con Oblitas y con Percy Rojas. Me pusieron con la gente de experiencia. Yo recién habiendo llegado a la U joven, me jalaron Percy y Oblita, buenos compañeros de fútbol y buenos amigos, ¿no? Y excelentes jugadores, ¿no? Claro, ¿no? Y además también a la par eso servía porque había motivo, tiempo, espacio para poder dialogar, charlar, y las conversaciones seguramente iban centradas también a todas las experiencias vividas por parte de dos extraordinarios futbolistas, ¿no? Percy Trucha Rojas y Juan Carlos Oblita, Javier. Sí, por supuesto, las conversaciones eran muy edificantes porque ellos venían de una trayectoria importante, ya venían de jugar en el extranjero, vinieron a jugar a la U prácticamente el último año, y siempre puede conversar con gente de experiencia, de gran trayectoria, como son Percy y Juan Carlos, siempre ayuda a una persona en ese momento mucho más joven que en ese momento para tener algunas buenas referencias de lo que es el fútbol, ¿no? Así es, Javier. Javiercito, ha sido para nosotros placentero charlar un ratito y de verdad nosotros la hemos pasado bien. En el caso de Javier, ojalá que la haya pasado bien, y con las intervenciones tanto de Juan Aurelio Martín Caballero Lora y Pedro Perico Requena Secada, dos grandes también del fútbol como lo es Javier Chirinos. Muchas gracias, Javiercito, y le deseamos toda clase de éxitos, que vaya siempre con la bendición de Dios y de nuestra santa patrona, la Virgencita Santa María de Chapi. Muchas gracias, mi querido Javier. No, muy amable a ti, Oscar, por permitirme llegar a toda tus oyentes ahí en la Ciudad Blanca de Arequipa. Un placer, siempre es grato para nosotros hablar de fútbol y habernos encontrado telefónicamente con Pedro Requena y Juan Caballero, dos buenos amigos de fútbol, ¿no? Muchas gracias a ti, Oscar. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Javier Chirinos, ahí estuvo un grande del fútbol nuestro, del fútbol peruano, Javier Chirinos. Muchas gracias a Javier de nuevo. A nombre del doctor José Corrales Aragón, de toda la familia de Radio Fórmula 97.1 de la FM.